Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Entre las decisiones interesantes que comunicó el presidente de la República en su alocución del pasado, su rendición de cuentas, pasado miércoles, lo está la que se refiere al aumento de los sueldos y salarios, sueldos en la administración pública, así mismo. Es un aumento que representa, desde luego, una aspiración que ya hace tiempo traía la población prácticamente, porque es mucha la gente que depende de alguien que está empleado, el papá, la mamá, alguien en la familia está en un empleado público. Y los salarios del Estado no han sido realmente nunca mejores que los del sector privado, probablemente, en muchísimos aspectos. Y además, el salario en el sector público o el sueldo, los sueldos son manejados con criterios diferentes a cómo se manejan en el sector privado. Lo primero que hay que dejar claro es que el sector privado es el gran empleador nacional. El gran empleador. 2 millones, 3 millones de personas dependen del empleo privado, en la empresa privada. Aunque la empresa privada dista mucho de suplir la demanda de empleos en la sociedad. El sector privado no produce la cantidad de empleos que demanda la sociedad. Ya quisiéramos nosotros, pero no se ha llegado ahí en nuestro medio, en nuestra sociedad, no se ha llegado ahí. Ojalá lleguemos ahí, desde luego. Pero como no produce la cantidad de puestos de trabajo que demanda la sociedad, entonces el Estado tiene que llevar una carga mucho mayor y tiene, por lo tanto, que tiene todavía que dedicar mucho más esfuerzos a su programa o a sus políticas sociales. De ahí la importancia de ese programa de primer empleo también que anunció el presidente de la República. El programa del primer empleo que permitirá que los jóvenes dominicanos pues accedan a un empleo que durante varios meses va a estar subsidiado por el Estado dominicano, por el gobierno dominicano, y que el sector privado se compromete luego a garantizar por lo menos durante 2 años, 2 años o 3 años, no recuerdo exactamente, creo que 2 años. Es decir, el Estado hará el sacrificio, aportará la inversión inicial para abrir estas plazas, este primer puesto de trabajo de los jóvenes, porque los jóvenes, es verdad, como dice el presidente de la República, viven en el círculo vicioso de que no consiguen trabajo porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque no consiguen trabajo. Es decir, están en un círculo vicioso. No les dan trabajo porque les falta experiencia, pero entonces, al no tener el trabajo, no desarrollan la experiencia. Es realmente una situación de ese tipo la que enfrentan muchos jóvenes en la República Dominicana. De ahí la importancia de este programa de primer empleo que se propone poner en marcha el presidente Danilo Medina próximamente. Resolver un problema que no resuelve la empresa privada. Bueno, si el problema es de experiencia, pues vamos a darle 2 meses, 3 meses de experiencia, lo que sea que haya que dárselo, para que no sea el problema de la experiencia
el argumento por el cual no se le otorga un puesto de trabajo a un joven, cualquiera que sea. Bien, tendrá la oportunidad de tener la experiencia entonces. Y de ahí lo atinado de este programa que abrirá el presidente de la República destinado a jóvenes y destinado al primer empleo. Se llama así mismo, Programa del Primer Empleo, que ha sido puesto en práctica en otros lugares del mundo. No estamos inventando el helado en cuadritos. Eso ya se inventó hace mucho. Y nosotros lo que vamos a hacer es tomar una experiencia que se ha llevado a cabo también en otros lugares. Incluso en la República Dominicana hubo antes un programa que no era un programa del primer empleo, desde luego, pero fue un programa que permitió que no se perdiera en la República Dominicana una cantidad importante de trabajos que iban a perderse en las zonas francas con la crisis económica de 2008, 2009, por ahí, 2007, 2008, 2009, una gran crisis económica, probablemente una de las mayores, si no la mayor, que ha conocido el sistema capitalista en los tiempos modernos. Esa crisis económica que provocaron las llamadas hipotecas basura, como se les llamó en muchos lugares, aquella burbuja que explotó, ¿no? En aquellos años trajo como consecuencia una crisis económica que afectó seriamente la economía internacional. En nuestro país esa crisis se reflejó con una reducción importante del empleo, particularmente en zonas francas, Lo que el Estado hizo en aquel momento, el gobierno del presidente Fernández, si mal no recuerdo, sí, el presidente Fernández, fue para impedir que tanta gente fuera lanzada a la calle, fue garantizarles un sueldo mínimo a esas personas, miles de trabajadores, en calidad de préstamo. Fue una de las variantes que se concibió en aquel momento. El Estado estaría pagando los sueldos de ese personal por un tiempo, hasta tanto las condiciones en el mercado internacional, particularmente en las zonas francas, fuera cambiando, fuera mejorando. Se impidió de esa manera el despido de una cantidad importante de trabajadores de zonas francas. Se impidió, se consiguió que no cerraran sus puertas aquellos lugares de trabajo, se consiguió que las personas mantuvieran su empleo y con una inversión del Estado que debía ser devuelta por las empresas de zonas francas tan pronto pues la situación económica mundial comenzara a cambiar. No sabemos, no tengo el dato de si aquellas empresas honraron su compromiso con el Estado y devolvieron lo que debían devolver, pero el Estado, el gobierno en aquel momento sí consiguió que los trabajadores dominicanos de zonas francas, miles de trabajadores dominicanos, no perdieran sus puestos de trabajo. Esta vez el Estado asume, el Estado acomete una iniciativa importante, que es la de iniciar un programa de primer empleo para jóvenes, para que miles de jóvenes de la República Dominicana puedan tener acceso a un primer empleo que le va a permitir adquirir la experiencia necesaria y la empresa pues tendrá el compromiso de mantener aquel empleo, aquel puesto de trabajo creado bajo la iniciativa del Estado. Le tocará mantenerlo al menos por 2 años, que es un buen tiempo. Es un buen tiempo para que una persona adquiera experiencia, para que una persona se capacite, para que una persona rinda
rinda un beneficio, no solamente a su familia, a sí mismo, a la sociedad, sino también a una empresa. Aprende un oficio, aprende, desarrolla un experticio, un experticio importante que le permitirá, si no continúa ahí, emprender su propio trabajo, emprender su propio proyecto. Ya conocerá, adquirirá un conocimiento de lo que es el mercado laboral, de lo que es el mercado de trabajo, adquirirá mayor dominio de su experticio, de su profesión, de su oficio, lo que sea que haga, adquirirá mayor dominio de él y por lo tanto estará mucho mejor calificado para el mercado de trabajo. Es un paso muy importante. Después que una persona está 1 año, 2 años desempeñando un trabajo, es mucho lo que aprende. Tanto que está en condiciones de lanzarse incluso solo al mercado de trabajo. Son muchos los jóvenes que hoy en día están trabajando desde sus casas, porque ingresaron a trabajar en uno de esos llamados centros de llamada, call center, o en uno de esos llamados centros de alta tecnología, donde se brega con productos altamente informatizados o computarizados y desde luego adquieren conocimiento tal de aquello que su capacitación les permite trabajar desde sus casas. Para que usted entienda, el mercado de trabajo está cambiando a un ritmo que usted no se lo imagina. El presidente de la República, el propio presidente Danilo Medina, advertía eso recientemente. Decía, el mercado de trabajo va a cambiar mucho porque la computadora, la informática, las tecnologías de la información y de la comunicación van a desplazar mucha mano de obra. La robotización de la industria, la robotización de las empresas va a hacer que mucha gente pues pueda perder su trabajo, pero los que se perderán en un sitio se abrirán de otra manera. Las tecnologías de la información y de la comunicación también están permitiendo que mucha gente pueda trabajar desde su casa, no tenga que movilizarse para ningún sitio. Es hoy en día, particularmente puedo dar testimonio de que conozco gente, más de 10, que trabajan en sus casas, que tienen su empresa en su casa, su pequeña empresa. Son asesores de personas que andan en búsqueda de trabajo, son asesores de inversionistas que andan buscando lugares donde hacer inversión, que andan buscando nichos de inversión, son asesores de profesionales desde sus casas. Les dan servicios de informatización a los profesionales, a médicos, a ingenieros, a abogados, a negociantes. Conozco personas jóvenes, por cierto, muy jóvenes, que ese es su trabajo. Desde su casa lo hacen, para que usted lo sepa. Algo que no se puede hacer desde nuestra casa es tomar un café Santo Domingo. Eso, a menos que, ¿verdad?, uno quiera llevarse a Kenia para la casa, pero eso no puede ser. A esta hora el café Santo Domingo solo llega aquí. Así lo trae Kenia desde las industrias vanilejas, sí señor. Café Santo Domingo, que nos acompaña todas las mañanas aquí en Ojalá. Y les acompaña a todos ustedes también allá en sus casas. Sí señor. Gracias a Kenia. Hablaba de este programa importantísimo del primer empleo que va a permitir que miles de jóvenes dominicanos salgan de ese círculo vicioso de que no consigo empleo porque no tengo experiencia, pero entonces no tengo experiencia porque no consigo empleo. Es un círculo vicioso, se le llama a ese círculo que se ha
que existe en todas las sociedades. Nosotros tenemos que ir buscando cómo romper ese círculo, y ese programa del primer empleo del que habló el presidente de la República, pues es un programa que promete, un programa fabuloso. El Estado Dominicano estará subsidiando por varios meses ese primer empleo, y la empresa privada desde luego se comprometerá a darle sostenibilidad a ese puesto de trabajo por un tiempo X, que puede ser de 2 años, de 3 años, de lo que sea, pero darle tiempo para que el joven en cuestión pueda formarse, pueda adquirir la experiencia que le va a permitir incluso andar solo después, le va a permitir andar solo. Son muchas las oportunidades que se han abierto hoy en este mercado de las tecnologías, de la información y de la comunicación, las llamadas TIC, T-I-C, las TIC, que permiten precisamente mucha mayor flexibilidad al mercado de trabajo, y que desde luego convocará a los trabajadores, convocará a todo el mundo a nuevas formas de participación en la sociedad, nuevas quizás, pero no tan nuevas, porque todos los trabajadores que trabajen desde sus casas, pues lo más que les convendrá será asociarse, hacer lo que les llaman clústeres ahora, ¿no? Es decir, asociaciones, racimo, empresas o empresas de racimo, que organizadas puedan dar servicios en mucha mayor magnitud, mucha mayor dimensión, y penetrar más en el mercado con más fuerza. Usted verá, ya se verá cómo irán surgiendo esas nuevas formas de organización del trabajo en la sociedad a partir de la irrupción de estas TICs, de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Una segunda medida que comunicó el presidente Danilo Medina en su discurso de rendición de cuentas, que tendrá un impacto importante en la sociedad dominicana, lo dije ahorita, lo es el incremento de los salarios hasta los 30,000 pesos. La gran mayoría, la gran masa de los trabajadores, de los servidores públicos, está en el rango de los 5 y los 30,000 pesos. Es así, lamentable, pero todavía hay personas que ganan 7,000 pesos en la administración pública, 8,000, 5,000 pesos, 6,000 pesos. El presidente pues ha permitido esta vez ya algo que él venía maquinando desde hacía un tiempo, y estaba esperando que la economía dominicana llegara a un punto en el que se permitiera este sacrificio, se permitiera tener un presupuesto adecuado para tomar esta decisión. La decisión de duplicar en algunos casos el salario más pequeño, el más bajito, y aumentar entre 10, 20% a los sueldos más altos, a los que están hasta los 30,000 pesos, estamos diciendo, ¿no? Esto va a tener un impacto importante en la República Dominicana. Subir es duplicar el salario más bajito, el de 5,117, llevarlo a 10,000, llevarlo a 10,000. Y de ahí en adelante hasta los 30,000 pesos, pues llevar un incremento también importante a ese segmento. Los que están en 10,000 llegarán hasta 20,000, y a 30,000 suben un 5%. Es importante esta decisión. Primero, porque por un lado mejora las condiciones materiales de existencia de estos servidores públicos, la mayoría de los cuales son servidores públicos del primer nivel, lo que le llaman el sector menos calificado,
y por lo tanto es el grueso, es la mayor cantidad, es la mayor parte de los empleados públicos. Estamos hablando de que esto tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de esta gente, de estos compañeros trabajadores y trabajadoras, servidores públicos, por un lado. Por el otro lado tendrá un impacto en la sociedad también. Tiene esto un impacto en la sociedad porque las personas que están mejor pagadas pues rinden más y rinden mejor, indudablemente. Demandan más bienes de consumo, y por este lado pues la empresa debe estar contenta. La empresa debe estar contenta porque el primer beneficiario es el empresario, es el comerciante, porque la gente cuando tiene 2 cheles más, 10 cheles más, 1,000 pesos más, lo que hace es comprar lo que antes no estaba comprando, porque la gente necesita adquirir más cosas, adquirir más bienes, y eso tiene también un impacto. Creo que tenemos el segmento en el que el presidente anuncia esta medida y me gustaría recuperar ese segmento para compartirlo con nuestros televidentes y radio oyentes también, porque estamos en la radio. Ese momento en que el presidente anuncia el aumento de sueldos y da los detalles en cómo se va a hacer. Si tenemos ese segmento, señor director, avíseme para que lo compartamos con todos sus detalles, como lo explica el presidente de la República. Esto va a permitir mayor demanda en el comercio y por lo tanto también permitirá el surgimiento de puestos de trabajo también, porque aumenta todo, hay que aumentar la demanda de bienes y servicios, pues aumenta también la producción de esos bienes y de esos servicios, probablemente aumente de alguna manera la producción y eso demanda puestos de trabajo, aunque uno no lo crea, aunque usted no lo crea, sí señor, eso hace que se creen nuevos puestos de trabajo, que no nos quepa la menor duda, es ese impacto el que es todavía más importante en esta decisión que acaba de comunicar el presidente de la República, que se pondrá en marcha a partir del 1 de abril. Creo que tenemos el segmento, ¿verdad? Vamos a compartirlo. Adelante, señor director. En rangos salariales más bajos. Por eso me complace informarles que a partir del 1 de abril aumentaremos el salario mínimo del sector público de 5,117 pesos a 10,000 pesos al mes. Los salarios de 10,000 pesos a 20,000 recibirán un incremento del 10% y los salarios superiores a 20,000 y hasta 30,000 recibirán un incremento del 5%. Finalmente, quiero hacerles otro anuncio de vital importancia. A partir del 1 de abril de este mismo año, los pensionados y jubilados del Estado que reciben la pensión mínima de 5,117 pesos o menos se incrementarán hasta los 8,000 pesos para cada jubilado y pensionado. Para aquellos jubilados y pensionados que perciben 8,000 pesos
o más hasta los 20.000 recibirán un incremento también de un 10%. Y aquellos que reciben pensiones de más de 20.000 hasta 30.000 recibirán un incremento también del 5%. Es importante que, si bien hablamos del salario, del sueldo de un empleado público, también la decisión del presidente toma en cuenta a los pensionados y a los jubilados que tienen pues un aumento correspondiente, es decir, los pensionados que ganaban 5.000 pesos pues se les lleva a 8.000 pesos la pensión, y esto también es una mejoría, es indudablemente una mejoría para todos los que están en esa situación. En cuanto a estas medidas que, repito, llevan un alivio a las condiciones materiales de existencia de miles, cientos de miles de dominicanos y dominicanas, el impacto que esto tendrá en el medio, que esto tendrá en nuestra sociedad, es precisamente ese: primero, mejorar, aunque sea levemente, esas condiciones materiales de existencia, eso se provocará desde luego un aumento en el consumo, en los bienes y servicios en la sociedad, y esto está llamado a motorizar el mercado en la República Dominicana, el mercado de bienes y de servicios. Pero además, y esto es lo importante para mí, esto convoca al empresariado privado, convoca a la empresa privada a llevar a cabo un incremento de los salarios que paga la empresa, porque no puede provocarse un aumento en un lado y en otro no. Tiene que haber un equilibrio. Probablemente pues el empresariado privado, en la empresa privada, los salarios estén un poco mejor que sobre todo en esos rangos de salario mínimo que en el Estado. Pero desde luego, bueno es el momento en el que se lleva a cabo esta decisión del presidente de la República, porque en estos días está reunido el Consejo Económico y Social, ha estado reuniéndose precisamente para revisar aspectos que tienen que ver con el mercado de trabajo en la República Dominicana, aspectos que tienen que ver con los trabajadores, con sus salarios y sobre todo también con el Código Laboral, que hace tiempo el empresariado anda en busca de que ese Código Laboral sea actualizado, sea modificado, y desde luego en esto hay que estar de acuerdo con los representantes de los trabajadores en estas conversaciones, los representantes de los trabajadores, los representantes de los sindicatos, quienes llevan una lucha importante, celebran una batalla importante para que no se precaricen, es decir, no se hagan precarias, más precarias todavía, las condiciones de empleo, las condiciones de vida de los trabajadores, porque no puede llevarse a cabo la modificación del Código Laboral sobre la base de hacer más precarias las condiciones de trabajo de la gente. No puede ser esa la base. El empresariado tendrá que buscar fórmulas que le favorezcan. Tiene bastante a su disposición, pero el empresariado tiene que entender que tener a un trabajador bien remunerado, bien gratificado, con condiciones materiales de existencia que le permitan reproducir su fuerza de trabajo, eso es lo que le conviene al empresariado, porque
Total, eso es lo que hace el trabajador y las trabajadoras. No es más que ganar para reponer la fuerza de trabajo, la que emplean, la que utilizan en sus labores. No es otra cosa la que hacen, porque un salario mínimo no da para vivir, no da para más allá de comer, y de comer lo indispensable, lo elemental. Todos sabemos porque las cifras las da a conocer el Banco Central todos los años, que la canasta familiar, hay una canasta familiar, que es la canasta fundamental, anda por alrededor de los 20,000 pesos, probablemente un poco más. Y desde luego, la mayoría de los trabajadores dominicanos no andan por el rango de los 20,000 pesos probablemente, sino por menos. Ya sabemos que en la República Dominicana, en la empresa privada, hay varios salarios mínimos que van desde los 8, los 10,000 hasta los 14, 15,000 pesos. Es decir, es el salario que está por debajo del nivel de la canasta familiar. Si además de eso precarizamos, hacemos más precarias las condiciones materiales de existencia, no garantizándoles a los trabajadores algunas de las conquistas que han logrado en años de lucha, quitándoles esas conquistas que lograron en años de lucha, pues entonces realmente estaríamos en una situación muy lamentable. Lo que ha hecho el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, es dar un paso al frente, dar el paso al frente. El Estado Dominicano, el gobierno, en este caso, da el paso al frente, toma la iniciativa, mejora las condiciones materiales de existencia, no hasta donde se quisiera, pero lleva el salario mínimo del Estado Dominicano a 10,000 pesos, un salario que estaba en 5,000, lo lleva a 10,000 pesos y provoca aumentos de sueldos más o menos, aunque sea un aumento mínimo, a un aumento simbólico en los sueldos que van hasta los 30,000 pesos. Eso es un llamado de una convocatoria, una invitación al sector privado a que haga lo propio, en su sector, que es el mayor empleador, el Estado Dominicano, que dicho sea de paso, no es como dicen los genios de la oposición dominicana, no es que uno de los estados macro de los mayores empleadores, de los que tienen más botellas y más, vaya usted a ver, según dice la oposición, desde luego. No, al contrario, es uno de los estados más pequeños en este sentido. En ese sentido es todavía uno de los más pequeños en toda la América Latina, para que se sepa. Pues el Estado Dominicano no es el mayor empleador. La cantidad de empleados del Estado pasará con muy poco, probablemente los 500,000 empleados. Póngale que esté en los 600,000, póngale usted que esté por ahí. Pero el gran empleador es el Estado, es el empresariado privado, es la empresa privada, que desde la micro, la pequeña, la mediana hasta la gran empresa superarán los 2 millones de trabajadores, mucho más de 2 millones de trabajadores, 2, 3 millones de trabajadores. Estamos hablando de una fuerza laboral importante, esos los que están en ese rango, en esos rangos más bajos, en los rangos de los sueldos más bajos, de los salarios más bajos. Entonces ese es el gran empleador y es el que tiene que dar el paso ahora a quien le toca, a quien le corresponde, dar el paso adelante en el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. El presidente ha hecho el sacrificio que tenía que hacer, le corresponde por lo tanto al sector privado. Eso tiene de importancia también este paso que ha dado el presidente de la República. Este paso que da el gobierno dominicano es un paso importante en este sentido, en el sentido de que es una convocatoria.
es una convocatoria, es una invitación al sector privado a mejorar las condiciones materiales de existencia de los trabajadores, que es un paso fundamental para la dinamización del consumo, claro que sí, para la mejoría de las condiciones materiales de existencia de los trabajadores, de los empleados, y sobre todo es una invitación a mejorar el mercado también de consumo de bienes y servicios, a quien el gran ganador es el empresariado privado. Cada vez que un trabajador y una trabajadora pueden mejorar sus posibilidades de acceso a bienes y servicios, quien gana es la empresa privada. Es la empresa privada, no es más nadie quien gana. Gana la empresa privada. La que está en condiciones de asumir es el comercio privado. Y el comercio demanda bienes. Y el empresario tiene entonces que fabricar esos bienes. Y entonces se producen, probablemente también se crean nuevos puestos de trabajo. Es decir, es una reacción en cadena. Una reacción en cadena. Lo que se va a provocar a partir del mes de abril, en un momento en que la economía internacional no está en sus mejores momentos, dicho sea de paso. Es un tiempo que no es el mejor de la economía internacional, digámoslo así, porque ciertamente las sanciones y todas esas medidas que ha tomado, que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos, no mejoran el mercado de trabajo, no mejoran la economía mundial, mejora transitoriamente la economía americana. Eso sí, transitoriamente, porque tampoco eso es permanente. Cuando usted está poniendo más trabas al mercado, al comercio mundial, cuando usted está poniendo más trabas al comercio mundial, oígalo bien, lo que está poniendo es más trabas al empleo en el mundo. Está poniendo más trabas al trabajo en el mundo. Está haciendo más precario. Usted está tratando de mejorar lo suyo, pero dañando lo de otro. Y eso es un problema. Aplicándole impuestos, aplicando nuevos aranceles, nuevas tarifas a todo lo que se produce en el mercado internacional. Usted está afectando el mercado internacional para favorecerse usted. ¿Sobre la base de qué? Bueno, sobre la base de que usted tiene un privilegio. El privilegio de que usted es el que maneja la moneda del mercado internacional, el dólar. Sí, porque ese es un condenado privilegio, un bendito privilegio que le impusieron los Estados Unidos al mundo. El mercado mundial se va a regir con el referente dólar, con la moneda llamada dólar, que la producimos nosotros. Entonces tengo un control del mercado mundial en cierto modo, sí señor, y puedo, por lo tanto, darme el lujo de manejar el mercado mundial un tanto a mi antojo. Y le pongo trabas a China, y le pongo trabas a Rusia, y le pongo trabas a y le pongo trabas a Venezuela, para que Venezuela se la lleve quien la trajo, y le pongo trabas al otro, y si no le meto 4 bombas y ya, con eso resuelvo todos los problemas, y yo soy el matatán. Y eso trae problemas al mercado mundial, que no nos quepa la menor duda. Eso a la larga, aunque la economía americana ha estado moviéndose en términos positivos, lo cierto es que eso es insostenible. Eso es insostenible. Y ese es el peor populismo, porque ese es el populismo y el clientelismo que va a permitir, desde luego, probablemente la reelección de Donald Trump, pero sobre la base de desmadrar la economía mundial. Sí, señor, porque le lleva un alivio a los trabajadores americanos, norteamericanos, estadounidenses. Lleva un alivio a esos trabajadores y ellos podrán creer que eso es muy bueno, pero resulta que lo que es bueno para Estados Unidos por un momento no es bueno para el mundo. En este caso está trayendo dificultades a otras economías del mundo
Y esas economías del mundo, esos gobiernos no se van a quedar de brazos cruzados. Ellos tratarán de revertir el efecto negativo de esas medidas que hace más lento el mercado internacional. Lo hará más lento, hará que pierda puestos de trabajo, hará que pierda puestos de trabajo y ojalá la cosa no vaya a mayores. Ojalá la cosa no vaya a peor, pero lo cierto es que el momento, el horno, como dice el pueblo dominicano, el horno no está para galletitas en este momento. Y lo que está proponiendo el presidente Danilo Medina, por lo tanto, con esta decisión que acaba de comunicar este miércoles, de aumentar los salarios, los sueldos mínimos en la administración pública, lo que busca es eso, es dinamizar la economía interna de la República Dominicana para impedir que lo que hemos logrado pueda estancarse o pueda disminuirse. La idea es que no se estanque, que no se disminuya, sino que pueda seguir creciendo sobre la base de estimular nuestro propio mercado, estimular nuestros propios a nuestros propios dominicanos aquí, nuestro mercado interno, estimularlo. De ahí la importancia de esto, porque, repito, es una convocatoria, es una invitación al sector privado a que se mire en ese espejo, a que entienda lo que está haciendo el gobierno, porque el gobierno lo que está haciendo es buscando la manera de estimular nuestro mercado interno, para que ese mercado interno responda como tiene que responder en un momento en que el mercado internacional no promete grandes cosas. Estamos fajados, eso sí, estamos fajados en lo que se refiere al turismo. Estamos fajados para demostrar al mundo que el nuestro es uno de los mejores destinos turísticos. Y lo es. Y lo es actualmente, de acuerdo con todas las publicaciones internacionales, en toda la América Latina, somos probablemente el segundo o el tercero de los destinos turísticos de importancia. Solo estamos compitiendo, desde luego, imagínese usted, con un gigante en términos en esto, ¿no?, que lo es México. Nosotros estamos ocupando ahora mismo uno de los lugares privilegiados en términos de recepción de turistas, en términos de destino turístico en nuestra región. Estamos en un momento envidiable y estamos desarrollando ya no solamente el polo turístico del este, sino también empleados a fondo en desarrollar, en recuperar ese destino que lo fue, ese polo turístico que lo fue Puerto Plata. Y el que fue Samaná, también estamos desarrollando a Samaná. Y así por el estilo, vamos trabajando de tal manera que todo nuestro país sea un gran destino turístico y desde luego tenemos que tratar de alcanzar esa meta de ser el gran destino turístico que debemos ser, desde luego sin afectar nuestro medio ambiente, porque en muchos países del mundo el turismo ha crecido a costa de la depredación de los manglares, a costa de la depredación de los ríos y de los bosques, a costa de, vaya usted a ver todo ese turismo que se hizo en los años 80 y 70, que terminó colapsando. Nosotros tenemos que proponernos un turismo cada vez más saludable para el país. Tenemos que proponernos eso. Y desde luego llegar pronto a nuestros 10 millones de turistas, eso es importante, para eso tenemos que diversificar eso, los polos nuestro turismo, hacer turismo de diferente naturaleza. Y eso también es parte de nuestra estrategia para capear cualquier tempestad que pueda presentarse, para capear cualquier tempestad que pueda presentarse en el mercado mundial. Ahí tenemos ese elemento también importante de desarrollo
de nuestro turismo, para nuestro mercado interno, porque todo lo que dirijamos hacia el turismo, pues también es exportación, pero la mejor exportación, porque es la que se hace aquí, porque desde luego el turismo, la moneda de referencia es el dólar, por lo tanto lo que usted dirija hacia el turismo tiene que tener como referente el dólar, precisamente, por lo tanto es una suerte de exportación, todo lo que dirijamos hacia allá. De ahí esa importancia. Estamos desarrollando ese elemento también para nosotros hacer frente a cualquier contingencia que se pueda presentar. Y desde luego ahí van estos aumentos de los ingresos de las personas. Vamos a estimular el mercado interno. Vamos a estimular ese mercado interno que es el que nos ha permitido, fundamentalmente es el que nos ha permitido crecer en estos últimos tiempos a más del 6% anual. Más del 6% anual. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Estamos creciendo un 6.3% en promedio en los últimos 6 años. 6 años sostenidos, y el último año el crecimiento fue de un 7%. Fue de un 7% en el 2018. Para este año tenemos una proyección, una prospección, según los organismos internacionales, que nos ubican creciendo un 5.5%. 5.5%, que no está nada mal. No está nada mal, pero yo aspiro a que nosotros lleguemos y rebasemos el 6%. Quizás no lleguemos al 7%, al que llegamos en el 2018, que es un año excepcional, pero si nosotros nos mantenemos en el 6% en este 2019, estaremos muy bien parados. Estaremos muy bien parados frente a todas las demás economías latinoamericanas. Seguiremos siendo el primero o el segundo de los países en materia de crecimiento económico. Estaremos todavía entre los países en el primero o el segundo lugar de crecimiento económico entre los países de la América Latina, que no nos quepa la menor duda, y en la región del Caribe mucho más todavía, son decisiones importantes esta que toma el presidente de la República en lo que se refiere a los sueldos. Ojalá que el empresariado privado entienda la señal que manda el presidente, que sea capaz de ser consecuente con esa señal y que la asuma también como una política que va a mejorar mucho las condiciones de existencia de nuestros trabajadores y de los empleados, pero que también servirá para motorizar, impulsar el crecimiento económico durante un año que es crucial para la economía nacional y sobre todo para la economía internacional. Estamos hablando de la economía internacional. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que nuestra economía se mantenga como hasta ahora. Y de ahí las iniciativas tomadas por el presidente en lo que tiene que ver con la promoción del turismo, en lo que tiene que ver con la promoción de la inversión extranjera en el país, en lo que tiene que ver con la motivación, la creación de condiciones para que el mercado interno se mantenga como se ha mantenido hasta ahora, respondiendo de manera positiva a la creación de empleo. Estamos hablando de que en 6 años hemos creado más de 700,000 puestos de trabajo. La oposición y todos estos señores que andan hablando por ahí plumas de burro, podrá decir todo lo que quiera, pero lo que tiene que hacer es demostrar. Lo que tiene que hacer es demostrar que aquí no se han creado más de 700 puestos de trabajo en estos 6 años. Es decir, que hemos superado la meta de crear 100,000 puestos de trabajo y se han estado creando en promedio 120,000 o más. El año pasado llegamos a crear
alrededor de 140,000 puestos de trabajo se crearon en la República Dominicana. Y las cifras están ahí. Las pueden ir a buscar a la Tesorería de la Seguridad Social. Tesorería de la Seguridad Social. Las pueden ir a buscar en el Ministerio de Trabajo, a la Oficina Nacional de Estadística, al Banco Central, a donde quiera. Pueden ir a buscar las estadísticas para que las confirmen o para que las nieguen con juicio entonces. Porque la lengua no tiene hueso, decían nuestros mayores. La lengua puede decir lo que le quiera llegar ahí. Usted puede decir lo que usted quiera. Lo difícil es usted demostrar. Lo difícil es usted demostrar lo que usted dice. Eso es lo difícil. Presentar datos, datos contundentes, datos creíbles. Y hace mucho que esa valla que está ahí, porque es muy bueno, estas son la gente que están viendo desde la valla el juego. Vaya a meterse en el juego, vaya, para que usted vea cómo es la cosa. Es muy bueno estar mirando al torero, toreando el toro allá, ¿no? Y decir, pero ese torero no debe hacer eso, ese torero no debe hacer lo otro. Lo difícil es ir a torear el toro. Eso es lo difícil, ir a fajarse con el toro, pero estar desde la valla, opinando, porque eso es todo lo que hacen aquí ciertos sectores, desde los medios de comunicación y desde la oposición. Opinar y decir todo lo bueno que son ellos y todo lo malo que somos o que es el gobierno. Todo lo malo que es. ¡Cuánta cosa mala, Dios mío! Ya no se recuerdan de realmente qué es lo que ha sido y de dónde es que venimos. No se recuerdan de dónde es que venimos. Heredamos problemas ancestrales, heredamos problemas de décadas y décadas y décadas. Heredamos esa deuda social acumulada que se está pagando, que se está saldando. Se está saldando en la jornada escolar de tan extendida. Se está saldando en la remodelación de todos los hospitales del país. Se está saldando en la construcción de nueva infraestructura a todos los niveles, no solo en el sector salud, no solo en el sector escuela, infraestructuras a todos los niveles, carreteras, caminos, todo, vivienda, hay que ver lo que se está haciendo en la vivienda en la República Dominicana. Vaya a ver lo que es Riito. Hay sectores, hay lugares, hay municipios que van a ser tremendamente impactados por lo que está haciendo la presidencia de la República, por lo que está haciendo el gobierno en proyectos como Riito en La Vega. Me gustaría que compartir, búsquelo, señor director, ahí para que se vea, aunque sea mínimamente, lo que es Riito en La Vega. Un proyecto que está remodelando casi toda La Vega, va a ser afectada positivamente por esa remodelación ahí en Riito. Centenares de nuevas residencias. Eso es lo que era Riito cuando llovía. Mírelo ahí. Vamos a compartirlo, señor director, sí. Vamos a compartir ese material que usted tiene ahí. Vamos a compartirlo. Lo que era Riito en La Vega. Y lo que va a ser, porque eso va a ser entregado en este año ya. En este año probablemente estaremos, o sin él probablemente, en este año se estará entregando Riito. De hecho, ya hay algunas personas que se han mudado ahí. Para que usted vea lo que se está haciendo en materia de infraestructura en la República Dominicana. Cada vez que caían 2 gotas de agua ahí, en ese afluente del Camus, ese Riito se convertía en un pandemonium. Se convertía en lo que se convertía la vieja barquita aquí en la capital. Vamos a ver a Riito, sí, aunque este es un material viejo, lo que es Riito hoy, eso es lo grande, eso es lo que hay que ver, lo que es hoy ya Riito en La Vega, que será entregado próximamente a La Vega. Vea usted lo que significa esto en términos de infraestructura. Adelante, señor director.
increíble! ¡Súbela, súbela! Cientos de familias serán impactadas por esa remodelación, esa readecuación urbana. ¿Por qué es eso? Es una readecuación urbana que incluye buena parte de toda la ciudad de La Vega, una de las más importantes del Cibao. Pero lo mismo puede decirse de la Mesopotamia en San Juan de la Maguana. Lo mismo puede decirse de Tenguerengue. Es decir, en materia de infraestructura, lo que se ha hecho es realmente impresionante. Y tenemos en marcha obras como la presa de Montegrande y otras tantas que están en marcha. Es decir, también la construcción es un elemento importante en el programa de gobierno que desarrolla el presidente de la República. Otras tantas iniciativas importantísimas, que como estas que son es el pago de la deuda, de una deuda social acumulada en décadas y décadas y décadas y décadas. Estamos hablando de iniciativas como Punta Catalina, que ya está en el Sistema Nacional Eléctrico Interconectado. Según se nos informaba ayer, antier, se ha estado informando, ya Punta Catalina desde este miércoles estaba produciendo alrededor de 40 megavatios ya. Estaba ya produciendo, cuando el presidente de la República estaba hablando en el Congreso Nacional, Punta Catalina estaba produciendo más de 30 megavatios. Iba camino a los 40 megavatios ya, mientras él hablaba en el Congreso Nacional. Ya Punta Catalina estaba produciendo, la primera unidad estaba produciendo, iba camino a los 40 megavatios. Probablemente en esta semana Punta Catalina esté entrando ya más de 40 megavatios y en poco tiempo, en 10, 15 días, estará produciendo 100 megavatios hasta llegar a su producción óptima, esa unidad que será los 300 megavatios, que no es cualquier cosa. Y eso quiere decir también un envión, primero, en materia de infraestructura, un importante hito que hemos alcanzado en materia de creación de una nueva empresa, y qué empresaza para el Estado Dominicano. Ya el sector privado quiere invertir ahí también y tiene razón, ¿quién no quiere? Ellos son los que tienen capital para invertir ahí y el Estado no le interesa el monopolio. No, al Estado no le interesa el monopolio ahí. Mal haría el Estado no llevando participación privada a una empresa como esta. Debe llevarlo, sí, porque además, la presencia del sector privado en cualquier institución garantiza mayor transparencia. Sí, señor, garantiza mayor transparencia, garantiza mayores niveles de ganancia incluso para el Estado, probablemente. Y no hay que rabiar porque uno entienda que esa debe ser una empresa nada más estatal. No, el Estado puede vender acciones y deberá hacerlo sobre la base de licitaciones, como lo ha dicho el presidente de la República, sobre la base de licitaciones transparentes, internacionales, incluso, no solo nacional, ¿no? Ahí podrá participar todo el mundo. Y desde luego, el Estado podrá capitalizarse y capitalizar una empresa, un emprendimiento que le ha costado más de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, imagínese usted, compárelo con lo que pagamos el año pasado de subsidio al sector eléctrico.
que a Punta Catalina es que nos va a permitir liberarnos de ese subsidio. Imagínese usted, el subsidio del año pasado fue la cuarta parte de lo que cuesta Punta Catalina. Solamente el año pasado pagamos en subsidio la cuarta parte de lo que costó esa inversión en Punta Catalina. Ya usted sabe si esa fue una decisión atinada del presidente Danilo Medina. Fue una decisión que requirió coraje, sí señor, decisión. Esa es una decisión que había que tomarla, pero además requería sabiduría para saber llevarla a cabo, requería sabiduría y requería también visión de presente y de futuro. Esa empresa, hoy una de las empresas más importantes del Estado, ya lo es, una de las empresas más importantes del Estado, es una empresa que dice que quien la concibió, que quien se decidió llevarla a cabo, que quien la acometió, tiene visión de futuro. No solamente de presente, sino también de futuro. Que no nos quepa la menor duda. Esa es una inversión que permite superar no solamente el problema del subsidio que acogota, yugula, le da en la yugular, ahí es una sangría anual para el presupuesto nacional. No solamente resuelve el problema del subsidio sino que también viene a resolver un problema secular, problema de muchas décadas, que es el problema de la falta de energía en la República Dominicana. Son problemas que están siendo resueltos definitivamente para no volver para atrás. Es decir, es más, si usted lee bien ese discurso, si usted lo oye con detenimiento, si deja de oír toda la bagatela que se atreve a decir la oposición, porque como no cuesta nada hablar bagatela, hablar plumas de burro, como decían nuestros viejos, eso no cuesta nada, no tiene ningún costo, no tiene ninguna responsabilidad. Pero si usted se dedica a leer bien ese discurso, se va a dar cuenta de que ahí hay toda una visión de largo plazo de la República Dominicana y también de mediano plazo y de corto plazo. Porque hablar de la recuperación del puerto de Montecristi es hablar de estar preparados nosotros para las exportaciones, seguir aumentando nuestras exportaciones y para preparar un lugar que fue históricamente un centro de comercio de la República Dominicana. Montecristi fue desde el siglo XVIII un lugar privilegiado del comercio de la República Dominicana, aunque todavía no se llamaba República Dominicana, comercio de Santo Domingo con el mundo. Ahí en Montecristi se juntaban los ingleses, se juntaban los holandeses, se juntaban los americanos, ahí se juntó todo el mundo a negociar. Los ingleses, los franceses, los holandeses, mientras estaban en guerra en otros sitios, se juntaban ahí, en ese puerto que fue declarado puerto internacional en el siglo XVIII y creo que en el siglo XIX también, porque esto aquí, todo el Caribe, era lo que Juan Bosch llamó la frontera imperial. Ese libro de Juan Bosch, léaselo. El Caribe, frontera imperial. Se lo estoy diciendo. Léaselo. El Caribe, frontera imperial. Porque ahí usted va a ver la historia de esta región nuestra y la importancia de esta región nuestra, la región caribeña, en la economía mundial incluso. La importancia que tiene esta región del Caribe, que Juan Bosch lo llamó la frontera imperial, porque era aquí donde convergían todos los imperios. Aquí estaba el imperio español,
Aquí estaba el imperio francés, aquí estaba el imperio inglés y estaban, todos los imperios convergían aquí, hasta el holandés y los belgas también llegaron aquí. El imperio belga también estuvo aquí. Esta era la frontera imperial. ¿Y dónde se encontraba toda esa gente? En un momento de la historia, todos esos imperios convergían, ¿dónde? Ahí en Montecristi, en esa zona que usted estaba mirando ahora en ese documental que nosotros hicimos hace poco. Sí, señor, ahí convergían todos los imperios, en esa zona de la que está hablando ese joven historiador de Montecristi. Sí, señor, ahí convergían todos los imperios. Ahí vino la United Fruit, la mamita Unite, como le decían allá en los años 70, 60, la mamita Unite, porque la Unite Fruit, esa que vino a hacer ese guineal, por ahí, ese bananal en Montecristi, aprovechando los buenos precios del guineo en los años 60, en los años 50, y aprovechando que Europa estaba en guerra también, la Segunda Guerra Mundial, pues la United Fruit vino a sembrar de banano toda América Central y el Caribe, y nosotros entramos en esa fase del capitalismo de la Segunda Guerra Mundial, de la producción de banano. Eso era Manzanillo, ahí en Montecristi. Montecristi fue el lugar que vio la United Fruit como ideal para hacer su bananal, su guineal ahí, para exportarlo hacia Estados Unidos y hacia Europa, además de Centroamérica, desde luego, que lo cuenta García Márquez en una de sus novelas. Una de las luchas de los trabajadores del Caribe y particularmente en Colombia y Centroamérica, esas luchas que llevaron a cabo Guatemala, Costa Rica, Panamá, toda esa zona que usted ve por ahí, todo eso eran bananales de la United Fruit norteamericana, y lo que costó, toda la sangre que costó las luchas obreras por mejores condiciones de trabajo, porque se producía banano a chele para venderlo en el mercado norteamericano y en el mercado europeo. Y eso era Montecristi, ese lugar, ese espacio privilegiado del mercado, del comercio internacional. Nosotros lo que vamos a hacer es volver por nuestros pasos, eso es lo que va a hacer el presidente Danilo Medina, reacondicionar, recuperar ese puerto internacional que lo fue toda la vida de Montecristi. Lo mencionó ahí en su discurso. Lo mencionó en su discurso. Un puerto importante lo fue también el de San Pedro de Macorís. Y el presidente explicó, léanse bien el discurso para que ustedes vean, porque ese es un discurso que tiene muchas aristas, que hay que verlo por muchos lados. También explicó que a una invitación que le hicieron empresarios de San Pedro de Macorís, la comunidad de San Pedro de Macorís, él estuvo por allá mirando también cómo recuperar toda esa, que fue en un tiempo también un centro importante de la industria azucarera en la República Dominicana. El puerto más importante de la República Dominicana en un determinado momento para la industria azucarera lo fue San Pedro de Macorís. Si usted va a San Pedro, se da cuenta de lo que fue San Pedro a principios del siglo XX y bien entrado todavía el siglo XX, en los años 30, en los años 40, todavía San Pedro era un sitio importantísimo para la economía dominicana y sobre todo para la economía azucarera. El puerto azucarero de la República Dominicana lo era San Pedro. ¿Por qué dejar a San Pedro atrás? No. Hay que desarrollarlo, hay que recuperar todos esos espacios que demostraron en el pasado que eran espacios privilegiados de mercado y de comercio internacional. Hay que recuperarlos también. Y a ello se refirió el presidente de la República, a todo eso, que son planes importantísimos que deben ser llevados a cabo. Pronto, estamos superando
lacras como el de la de los apagones con Punta Catalina, y estamos recuperando espacios privilegiados para el comercio, para el mercado internacional, que desde luego llegará su momento en que ya no tendrá que estar lamentándose de todas las trabas que está poniendo el gobierno de los Estados Unidos al comercio internacional. Eso tiene límites, eso llegará a un punto y nosotros tenemos que estar preparados para cuando la economía internacional vuelva a entrar vuelva a repuntar, vuelva a arrancar, estar nosotros en condiciones de ser los que mejor aprovechemos las oportunidades que van a volver a presentarse. Sí, señor, estamos superando lastres como el de los apagones, lacras como el de los apagones con Punta Catalina, que digo ya está produciendo, a esta altura del juego debe andar por los 40 o más de 40 megavatios, y no dude usted que en esta semana ya esté llegando a los 50 megavatios y comienza a inyectar electricidad al sistema eléctrico nacional interconectado. Una noticia importante que la mencionaré de paso porque se nos agotó el tiempo, lo es la licitación por 21 años de la ruta del corredor del Abraham Lincoln en la capital, porque tendrán que ser licitadas otras rutas también. Vamos a poner orden también en este caos que la empresa privada mal concebida, porque Fenatrano y todas esas cosas es empresa privada mal concebida. Ellos mismos no se creen que son empresa privada. Ellos mismos no se creen que son empresarios privados. Mire usted qué cosa. Ellos creen que ellos son sindicalistas. Usted no es sindicalista, compadre. Usted es un gran empresario. Asúmase como empresario. Olvídese del Che Guevara, que usted no tiene nada que ver con el Che Guevara. Usted lo que es un gran empresario, en el caso de Fenatrano. Y hay otros que tienen al expresidente, al guerrillero heroico, a Camaño, ese es su símbolo. Olvídense del Che y de Camaño. Ustedes no tienen absolutamente nada que ver con ellos. Nada. Ustedes son empresarios. Asúmanse como empresarios. Que también eso es bueno. Ser empresario es bueno, eso no es malo. Claro que no. Todo el mundo quiere ser empresario y ser exitoso, como lo han sido ustedes, pero han sido exitosos sobre la base de que el Estado, óigase bien, el Estado, los gobiernos, les han permitido a ustedes usufructuar un bien público. Usufructuar un bien público, porque las vías por las que ustedes transitan son del Estado. Sí, señor, son del Estado, son del pueblo. Porque esos son espacios públicos que los ha construido el Estado con fondos públicos, con fondos del pueblo. Esas vías fueron construidas por el Estado con fondos públicos. Por lo tanto, ustedes las privatizaron, les permitieron que las privatizaran. Les permitieron los malos gobiernos que hemos tenido hasta ahora, que ustedes privatizaran esas vías de la peor manera, porque sirven un transporte, un servicio a la ciudadanía que no puede ser peor, que no puede ser más sucio, que no puede ser más precario, para decirlo con un piropo. No puede ser más precario ese servicio. El Estado comienza a licitar las vías, las rutas públicas. Comenzó ahora con el corredor del Abraham Lincoln. Vamos a ver, porque hay que empezar al paso para ver cómo se va perfilando esto. Unas 9 empresas presentaron interés en presentar sus ofertas, en hacer sus ofertas, 9 empresas, y vamos a ver cómo va esa primera licitación, porque después habrá que licitar la 27 de febrero, habrá que licitar la Kennedy, habrá que licitar todas las vías que haya que licitar. Pero también eso va a permitir que
esas vías, el tránsito sea lo que debió haber sido siempre, una cosa decente, un servicio público decente, un servicio público eficiente, un servicio público que del cual la gente pueda sentirse orgullosa, agradecida. Sí, señor, porque hasta ahora lo que ha habido en todas nuestras vías es un caos. Pero qué caos, ¿eh? Hay muchos temas de los que tendríamos que seguir hablando, pero el tiempo pues se nos agota. Quédese ahí porque tenemos mucho que compartir con usted aquí en este canal 4RT. No se vaya de ahí.